Buenos días, compañeros, profesora. Mi grupo está conformado por Carlos Escobar y mi persona, Víctor Charlie. El día de hoy les traemos el artículo de caracterización morfológica molecular de Oxalis tuberosa en el departamento de Boyacá. El marco teórico. Oxalis tuberosa molina, conocida como oca en Perú, Ecuador, Bolivia, cuiva o quiva en Venezuela, ibia en Colombia. Es una planta dicotiledónea, herbácea, anual, de sabor dulce y consistencia harinosa, cultivada en la altitud comprendida entre 2.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, tolerante a clima frío, fotoperiodo óptimo de 9 horas y prosperan un suelo de pH de 5.3 a 7.8. Presenta resistencia a plagas y otros problemas fitosanitarios. Por lo tanto, tiene una mayor adaptación a ambientes en donde otros cultivos no pueden sobrevivir. A pesar de su potencial económico, debido a sus propiedades agroindustriales y medicinales y gran adaptación a condiciones ambientales difíciles, es una especie marginal por factores tales como las dificultades en el mercado del producto, bajo prestigio social, constituyen un alimento básico para las comunidades pobres de los Andes y un bajo retorno económico. Históricamente, los países en donde se han realizado más estudios sobre la colecta, conservación y utilización de estos recursos genéticos son Bolivia, Perú, Ecuador, por el hecho de que estos países presentan la mayor diversidad de esta especie. En Colombia, estos cultivos se encuentran distribuidos en el piso térmico frío de los departamentos del Nariño, Cauca, Cundinamarca y Boyacá, en donde hacen parte del patrimonio cultural heredado por los países Muisca y Leches, entre otros. Oxalis tuberosas podría considerarse una especie de modelo para los estudios de diversidad genética en plantas marginales y propagadas vegetativamente, como se conoce los tubérculos andinos. Esta diversidad está dada por los sistemas de producción, la prevalencia de variedades tradicionales, la falta de mejoramiento, la introducción inconsciente de los materiales del producto, de la producción sexual El objetivo de este artículo fue colectar y caracterizar morfológicamente y molecularmente materiales de ibias o sales tuberosas en el departamento de Boyacá. Bueno, los materiales que se utilizaron para este experimento fueron, para la caracterización morfológica y molecular, fueron colectados en principalmente los municipios productores en el departamento de Boyacá. Se seleccionaron plantas con buen porte, arquitectura, buen rendimiento, con ausencia de síntomas causados por factores bióticos o abióticos. Los materiales colectados se sembraron en una parcela llamada Asusán, ubicada en el municipio de Cómbita, Boyacá. Ahí encontramos más específicamente en pantalla la dirección geográficamente, las cuales representan una precipitación de medio de 870 milímetros por año. La temperatura de promedio anual fue de 15 grados centígrados, una humedad relativa entre 70 y 80%, en donde cada uno de los materiales colectados se sembró en diferentes sitios de la parcela. Para lograr sin tener 4 plantas por genotipo, para posteriormente hacer la evaluación correspondida, encontramos una tabla, que es la que se encuentra en pantalla. La caracterización morfológica se dio que son dos descriptores que son cualitativo y cuantitativo. En cualitativo encontramos los colores, los tallos aéreos. Y en cuantitativo el número de foliolos por hoja. La caracterización molecular se llevó a cabo en los laboratorios de investigación de biología molecular de la Universidad Pedagógica.
La extracción de ADN se hizo utilizando el tejido floreal joven y se visualizan geles de agarrosa al 8%, teñidos en el red en una cámara de electroforesis. Se cuantificó mediante una curva de dilución con el ADN bacteriófago. El ADN cuantificado se diluyó en agua HPCl a un volumen total de 100 microlitros y se almacenó a 20 grados centígrados. Para la caracterización molecular. Se utilizaron los 7 cebadores que vemos en la tabla 3. Para la reacción de amplificación con RAMS se preparó el cóctel en un tubo estéril de microcentrífuga de 1,5 mililitros. Para un volumen final de 25 microlitros. La mezcla de reacción se preparó con buffer a 1X y con las demás soluciones que podemos ver en pantalla. Las siguientes designaciones son las que usamos, las que fueron usadas para los sitios degenerados. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador. La desnaturalización inicial fue de 95 grados centígrados durante 5 minutos. La desnaturalización a 95 grados centígrados por 30 segundos. La hibridación a una temperatura de 50 grados centígrados. 50 grados centígrados fueron el cebador CCA, TG y CT. Y el 58 grados centígrados el cebador CGA durante 45 segundos. Una extensión de 72 grados centígrados por 2 minutos, 37 ciclos desde la desnaturalización a extensión y por último una extensión a 72 grados centígrados durante 7 minutos. Los productos de la amplificación se separaron por electroforesis en geles de agarosas de resolución al 1,5% a 90 voltios durante 3 horas. Teñidos en el red se visualizó en el transiluminador. Bueno, el análisis de la información con los datos obtenidos de la caracterización morfológica se realizaron el análisis multivariados usando los programas estadísticos NT, SIS, para determinar las características más discriminantes dentro del conjunto de las variables evaluadas. Con los datos moleculares se generó la matriz binaria de ausencia 0 y la presencia 1 de los alelos, y la similitud genética se calculó utilizando el coeficiente de similitud Ney y Lee. Para evaluar la variabilidad genética se estimó la heterogosidad inyectada y el porcentaje de loci polimórficos utilizando el paquete estadístico TFPGA. Resultados y discusión. En la colecta realizada en la zona de estudio se encontraron 10 materiales de IBIAS con características fenotípicas distintas y clasificadas como variedades por parte de los agricultores. En el análisis de componentes principales se encontró que los 4 primeros componentes explican el más del 70% de la variación fenotípica observada en los materiales de IBIAS evaluados, siendo el componente principal el 1 y el 2. Los que tienen una contribución del más del 90%. Las variables que aportan de manera significativa a cada uno de estos componentes son para el 1, el color del peciolo, distribución del color secundario de los tubérculos, y para el 2, el color de los tallos aéreos, el color del envés de los foliolos, el hábito de floración, el color secundario de la superficie de los tubérculos, el peso de los tubérculos por planta y el número de tubérculos por planta, como podemos ver en la figura 1, que es la dispersión de los materiales de IBIAS evaluados con base en los caracteres por tallos, hojas, flores, tubérculos asociados. Bueno, la tabla 4 se muestra la contribución de cada una de las variables a los primeros componentes principales. En el primero se puede observar que las variables de distribución del color secundario de la superficie del tubérculo es de 0,39, el color del peciolo de 0,49 y la forma del tubérculo son las plantas que mayor aporte están haciendo a la variabilidad fenotípica observada. En cuanto al componente principal 2, las variables discriminantes son el color de los tallos aéreos de 0,46, pero
pero el peso de los tubérculos por planta del 0,41, el número de tubérculos por planta del 0,36, el color secundario de la superficie del tubérculo del 0,34, el color del en del foliolo del 0,31 y el hábito de floración que es del 0,31 también. Características que deben ser tenidas en cuenta en los estudios de identificación de la variabilidad fenotípica en los materiales de IBIAS, especialmente el color de las características asociadas a la presencia de metabolismos secundarios de interés industrial o farmacéutico. Los resultados encontrados en este estudio concuerdan con las observaciones realizadas en otros estudios de caracterización morfológica en materiales de IBIAS, en donde se consideran que las características asociadas al color y la forma del tubérculo son determinantes a la hora de evaluar morfológicamente los materiales y es el único criterio de selección usado por los agricultores. Estudios de colecta, caracterización y conservación de la variabilidad de la IBIA en agrosistemas del departamento de Nariño muestran que al igual que en este estudio, son las mismas características más discriminantes, como podemos ver, ya dicho en la tabla 4. Bueno, en la tabla 5 podemos resaltar el valor de la heterocigosidad promedio para toda la población fue de un 0,39%, el cual puede ser bajo si es comparado con valores obtenidos en estudios de diversidad genética en otras especies tuberosas como la papa. Bueno, las conclusiones de este artículo fueron que el análisis de caracterización morfológica y molecular en los materiales de IBIAS evaluados permitieron formar grupos de acuerdo principalmente a características relacionadas con el color y la forma de las hojas, tallos y tubérculos. A pesar de que la IBIA es un material que se ha venido propagando vegetativamente ciclo tras ciclo, se puede observar que existen variación a nivel fenotípica y genotípica, que debe ser conservada y usada para la generación de nuevos y mejores materiales que respondan a los intereses de los agricultores, productores y consumidores. Muchas gracias, eso era todo lo que teníamos preparado para hoy.